Fundación Carlos Slim, de la Universidad Anáhuac y del Museo Sumaya, con quienes colaboran en estos cursos. Te damos la bienvenida, agradeciéndote tu tiempo, sobre todo en tu agenda, que sabemos que es ciertamente muy, muy complicada. Y aunque la mayor parte del público te conoce, voy a dar 2, 3 pinceladas de tu muy amplio currículum. Por otro lado, quiero decirles que la doctora también tiene en su página en el sitio de internet con su nombre, ¿verdad? Y ahí donde pueden ver ustedes las publicaciones que ha realizado, etcétera, etcétera. Yo simplemente diré que es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido coordinadora académica del Instituto José María Luis Mora, directora general del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Internacionales, desde luego también directora del Archivo General de la Nación, cómo no recordarlo, Patricia, tantas cosas que hicimos juntos, y fundadora y directora del Museo de la Mujer, que quienes no lo conozcan, se los recomendamos enormemente, porque de verdad, en primer lugar, es un museo único, ¿sí? En el país. Y segundo, el sitio, el lugar donde se encuentra, cómo atrae enormemente a un público de esa zona del centro histórico, y además de que tiene librería, tiene publicaciones, en fin, una gran obra, sobre todo en nuestros tiempos, de la importancia de la historia de la mujer. Y desde luego, consejera del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, que te vuelvo a agradecer nuevamente tu tiempo. Y pues sin más, yo creo que con esta conferencia que lleva por título La coronación de Iturbide, pues te escucharemos con gran gusto. Y les recuerdo que a todos los participantes apaguen sus micrófonos para que no se distorsione el sonido. Bienvenida, doctora Patricia Galeana, y muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Manuel Ramos y pues lo felicito por su labor al frente del Centro de Estudios de la Fundación Carlos Slim, porque pues estos cursos creo que pues son todo un éxito y la verdad es que todas las personas quieren saber, conocer su pasado, conocer su historia, y esta es una forma pues magnífica, como nos decía el doctor Ramos, todas y todos desde su casa poder tener estos cursos, además vinculados con temas pues muy relevantes, como es el de la coronación de Iturbide, que justamente pues se llevó a cabo hace 200 años, entonces es el bicentenario de la coronación de Iturbide. Vamos a compartir pantalla para pasarles una PowerPoint que nos ayude a seguir pues el hilo de mi participación. Lo que quisiera yo destacar primero es que pues México vivió pues 300 años, los 300 años de vida colonial bajo el régimen monárquico, y también pues en la época prehispánica también había organizaciones monárquicas en nuestro país, si bien hubo unas ciudades-estado mayas. En términos generales se habla de organizaciones imperiales como el Imperio Mexica. Veamos que el inicio del proceso de la independencia, y creo que es importante empezar por aquí para saber cómo se llega a la coronación de Iturbide, pues se da por la crisis que sufre la monarquía española. Y pues me imagino que ya recordarán algunas o algunos cómo se gestó esta crisis, pero cabe decir que la aristocracia española veía con muy malos ojos a Manuel Godoy, que era pues de origen modesto, digamos, y que fue cuestionado por la aristocracia española,
que va a promover que el hijo de Carlos IV, Fernando VII, le quite la corona a su padre, para deponer desde luego a Manuel Godoy, personaje que tenía ciertas ideas pues ilustradas, que eran cuestionadas por la aristocracia española. Y aquí les puse un párrafo de lo que escribió Carlos IV a Napoleón Bonaparte en 1808, hablando de cómo lo habían forzado a renunciar y que por ello se ponía, y ahí están sus palabras textuales. A mí me parece muy importante siempre darles a conocer los documentos de los protagonistas de la historia del proceso que estamos estudiando, porque es la mejor forma de comprender dicho proceso. Entonces ahí ven ustedes cómo el rey de España le dice a Napoleón que es un aliado y que se subordina totalmente a lo que él disponga, tanto para la familia como para sus vasallos. Entonces, esto es importante porque casi siempre se piensa que Napoleón I intervino pues como un acto más imperialista, digamos, para someter a España, pero se omite que fue invitado, que le fue solicitada su intervención por el propio Carlos IV. Hubo las reuniones de Bayona y pues ahí Fernando VII le regresa la corona a su padre y su padre se la da a Napoleón y Napoleón designa a José Bonaparte. Aquí hay que señalar que hubo un grupo que fueron llamados después los afrancesados, que estuvo de acuerdo con José Bonaparte y con la Constitución otorgada de Bayona, territorio español. Esto también es algo que suele omitirse. Los independentistas, por otra parte, se oponían a la intervención francesa y quieren guardarle el trono a Fernando VII. ¿Y qué pasa? Pues en todas, no vamos a hablar de lo que pasa en todas las posesiones españolas en América, pero sí en la Nueva España, que pues se reúnen juntas y viene después de estas juntas la idea de que si el rey falta, el pueblo no, como dijo textualmente el síndico del ayuntamiento, Francisco Primo Verdad, y de ahí pues se piensa en la necesidad de que se reconozca el concepto de soberanía popular que venía desde Rousseau, desde la Ilustración de Juan Jacobo Rousseau. Y esta idea de que la monarquía se debía de guardar para Fernando VII va a empezar a olvidarse. Aquí hay una carta de Allende, donde Allende le dice a Hidalgo que hay que guardar pues encubiertas las miras porque de libertad, porque los indígenas no entienden lo que es la libertad y que se debe de seguir haciéndoles creer que se va a guardar el trono a Fernando VII. Sin embargo, tenemos que hay grandes diferencias entre los proyectos de Hidalgo y de Allende. Como todos sabemos, pues Hidalgo rebasa a Allende y toma el liderazgo del movimiento y va a encabezar una revolución popular. Esto es muy distinto a lo que pasó en Sudamérica. En Sudamérica lo que sucedió es que fueron los militares criollos que, como ustedes saben, compraban
esa posición y eran hijos pues de ricos peninsulares los que van a encabezar los movimientos independentistas, mientras que en la Nueva España se va a dar un proceso distinto, porque se va a desencadenar un movimiento social en el que participan todos los grupos de la sociedad estratificada racialmente de la Nueva España. Se va a abolir la esclavitud, por lo tanto participan los esclavos. Desde luego también se van a suprimir las castas, también participarán las castas y los indígenas. Y mientras Hidalgo quería aprender a los realistas y mandarlos a España, Allende quería formar un ejército como los que se formaron en Sudamérica y tomar la Ciudad de México. Tenían grandes diferencias. Finalmente Allende, a los 4 meses del movimiento, le quita el poder a Hidalgo y lo trae en calidad de prisionero cuando son ambos aprehendidos y ejecutados. Mientras que Allende seguía teniendo tendencias monarquistas, Hidalgo se planteó ya abiertamente la República. Dejó de mencionar a Fernando VII y no solamente esto, sino que en Guadalajara estableció un gobierno nacional, mandó retirar la efigie del rey de España y lo declaró Palacio Nacional en lugar de Palacio Real. Pero como sabemos, pues Hidalgo va a ser ejecutado y quien continúe el movimiento será su discípulo José María Morelos. Hay que recordar que Morelos es un mestizo, inclusive es un mulato. Y hay una correspondencia publicada por un querido maestro mío, el doctor Ernesto Lemoine Villicaña, que se dio a la tarea de publicar la correspondencia entre Morelos e Ignacio López Rayón. Y mientras Ignacio López Rayón sigue la línea de Allende, hablando de Fernando VII y de un régimen monárquico, Morelos le contesta que la monarquía está muy bien para la vieja Europa, pero que las naciones americanas deben organizarse en repúblicas. Y va a proceder a hacerlo. Él sí logra reunir al Congreso en 1814, el Congreso de la Anáhuac, y en el discurso que le había hecho Carlos María de Bustamante, donde todavía Bustamante mencionaba a Fernando VII, Morelos lo tacha y deja de mencionar a Fernando VII, presenta los sentimientos de la nación, que son principios constitucionales, ya para que se establezca una república. Y aquí vamos a tener que la primera constitución de México, el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, va a establecer un gobierno republicano en donde pues la soberanía recae en el Congreso, que es el que va a nombrar un ejecutivo colegiado y al Tribunal de Justicia. Sin embargo, pues tiene vigencia, y eso es muy importante decirlo, porque ha habido inclusive constitucionalistas que le han restado importancia a esta constitución, que yo les recomiendo que lean porque es impresionante de lo bien hecha que está. Hay que pensar que era un puñado de 19 diputados perseguidos por los realistas que nos dejaron una constitución con 242 artículos, con su parte dogmática de principios, su parte orgánica para el funcionamiento del gobierno, a sabiendas de que era una constitución provisional en tanto se liberaba
a toda la América mexicana. Es la primera vez que se va a utilizar ya el nombre, porque Hidalgo había hablado de la libertad de la América septentrional, y en la Constitución de 14 se habla de la América mexicana. Pero pues solamente tiene vigencia de un año, pero sí tiene vigencia, y yo he tenido en mis manos los documentos del Tribunal de Justicia de Ario de Rosales y de sus veredictos y demás que están en el Archivo General de la Nación, pero cuando pues es ejecutado Morelos en 1815, se va a desintegrar el movimiento y pues pronto se van a ir controlando por el ejército realista los diferentes focos insurgentes. En la siguiente lámina vemos pues cómo el periodo de resistencia fue muy largo, fue de 1815 diciembre, el 22 de diciembre ejecutan a Morelos hasta la consumación que se va a dar en septiembre de 1821. Entonces, todos estos años, pues hay diversos focos que unos van siendo controlados, pero otros aceptan el indulto, y hay los que siguen en pie de lucha y que son más preocupantes para el gobierno virreinal porque estaban cerca del puerto de Acapulco, como es el caso de Vicente Guerrero. Es otro mulato de sangre negra y que se había unido a Morelos en las fuerzas de Hermenegildo Galeana, y cuando fueron ejecutados los primeros independentistas, él siguió en pie de lucha, no aceptó el indulto que le fue ofrecido, y cuando pues ve que solo no podría consumar la independencia, es muy importante destacar que Guerrero es el primero que escribe a los realistas, a que era el encargado de la zona sur, el comandante, por una parte a Carlos Moya, y que dependía de Gabriel Armijo, para invitarlos a que se sumen a la independencia, cosa que rechaza. Este antecedente es importante. ¿Y qué pasa después en España, que vemos en la siguiente lámina? Pues que Fernando VII, cuando Napoleón I, pues ya pierde el poder después de las 6 coaliciones que se organizaron de las monarquías en su contra, pues Fernando VII regresa a España, y en su ausencia se había hecho una constitución liberal en Cádiz en 1812. Y cuando queda pues libre Fernando y recupera su trono, pues lo primero que va a hacer es derogar esta constitución y restablecer el régimen absolutista. Esto lo hace en 14, pero en 1820 hay un levantamiento de Rafael de Riego que obliga a Fernando VII a restablecer la constitución liberal, y incluso se suprime el Tribunal de la Inquisición. Esto tiene desde luego repercusión en pues la Nueva España, en donde pues nos encontramos con que quedaban muy pocos focos insurgentes, de los cuales el más importante era el de Guerrero, y entonces tienen lugar las reuniones que se conocen con el nombre de Conspiración de la Profesa, encabezados por el canónigo Matías Monteagudo y José Tirado, ministro de la Inquisición, y otros personajes. No se sabe todos los que participaron porque eran reuniones secretas y por lo tanto
No hay un registro de las personas que participaban, pero le plantean al virrey Apodaca que tome el poder en tanto Fernando VII recobra su autoridad y suprime la Constitución Liberal de Cádiz, o bien se traslada a América a gobernar desde la Nueva España. Pero para ello, bueno, como habían hecho los Braganza, ¿verdad? Que se vinieron de Portugal a Brasil. Pero para ello era necesario pues acabar con los últimos focos insurgentes y por ello se designa a Iturbide. Les he seleccionado algunos párrafos muy importantes de Lucas Alamán, el gran ideólogo del Partido Conservador, que escribe una biografía de Iturbide y donde da cuenta de estos hechos. Y como él fue pues testigo presencial de los mismos, su pluma y pues además con su vocación de historiador y también sus dotes de estadista, sus trabajos tienen un gran valor para todos los historiadores. Él pues da cuenta de cómo Monteagudo pues hizo esta propuesta a Apodaca y le hizo ver que se había presionado a Fernando VII a aceptar esta constitución liberal. Agustín de Iturbide, ¿quién era y qué pues situación tenía? Bueno, él era un militar realista, criollo, que se había caracterizado pues por sus acciones sanguinarias en contra de los insurgentes. El propio Lucas Alamán, que es un crítico de Hidalgo, escribe que había sido severo en demasía con los insurgentes y que esto había hecho deslucir sus triunfos por su crueldad y ansia de enriquecimiento, y que hubo acusaciones que hicieron que lo relevaran del cargo. Bueno, pues en efecto, Iturbide había participado en diversos hechos muy significativos, en el levantamiento de Gabriel de Yermo, cuando apresa al virrey Iturrigaray por sus simpatías con los síndicos del ayuntamiento, entre los cuales Primo Verdad va a ser pues asesinado en la cárcel del arzobispado. A Iturrigaray se le deporta a España y después también participa en la batalla de Monte de las Cruces, que fue otra de las causas de separación entre Hidalgo y Allende, porque mientras Allende quería seguir adelante y tomar la Ciudad de México, Hidalgo decía que no había municiones y en efecto, pues además ya el ejército de Calleja estaba próximo a llegar para defender a la ciudad capital del virreinato. Después ascendió, Calleja lo asciende por lo exitoso de su combate a los insurgentes y le dan el control militar de Guanajuato. Derrotó a Morelos, Iturbide, pero después fue derrotado por López Rayón y las acusaciones a las que se refiere Alamán en su texto son las del cura Antonio Lavarrieta, que lo acusa de haber monopolizado el comercio de la localidad, saquear propiedad privada y por lo tanto Calleja lo destituye por pues esta acusación de malversación de fondos y abuso de autoridad. Pero cuando viene pues todo el plan de la profesa, es nombrado comandante del Ejército del Sur para terminar con Vicente Guerrero. Y primero él creyó que era fácil
poder pues acabar con este insurgente. Pero he aquí que Guerrero pues había sido arriero, igual que Morelos, conocía como la palma de su mano la sierra, intrincada sierra de Guerrero, el estado que hoy lleva su nombre, y entonces pues no lo podía derrotar. Y ante semejante situación decide negociar con él. Aquí hay un par de párrafos de sus cartas, pues primero lo invita a que ya pues deje las armas, que el Congreso de la Península va a declarar a todos hijos del país. Ciertamente esto pues es en la Constitución de Cádiz reformada, después de que en 1820 se vuelve a poner en vigor, pero pues ya era muy tarde porque ya llevaban 10 años de guerra. Y después Iturbide le dice que le dará con mucho gusto un abrazo. Por eso se ha hablado del abrazo de Acatempan, que nunca hubo tal, porque Guerrero no asistió a la reunión de Acatempan, fue uno de los Figueroa que el mismo Guerrero envió, y después se reunieron en Mazatlán, al sur de Chilpancingo, para firmar un armisticio, pero no se tiene noticia de que haya habido nunca semejante abrazo. Aquí pues Guerrero acepta el plan de independencia de la América septentrional que vemos en la siguiente lámina, que es el que conocemos con el nombre de Plan de Iguala. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues que Iturbide hace su propio plan. Ya no es el plan de los señores de la profesa, no es tampoco, desde luego, continuar con el plan insurgente, sino es el propio plan que conocemos, no solo con el nombre de Iguala, porque fue donde se promulgó, sino con el de las 3 garantías de los colores que lleva nuestra bandera: independencia, religión y unión. Y en la proclama del 24 de febrero de 21, que es cuando se da este plan, pues ya se establece que no reconoce ni depende de España ni de nación alguna. El plan de Iguala consta de 23 artículos. Aquí les puse nada más los más destacados. Está el artículo 4, en el que pues se ofrecerá la corona a Fernando VII o a otro miembro de su dinastía o de otra casa reinante. Y aquí textualmente dice: para hallarnos con un monarca ya hecho y precaver los atentados funestos de la ambición. Es artículo 4, todas y todos lo pueden ver porque está en línea. En el artículo 5 establece que habrá una junta mientras se reúnan las cortes y que esta junta se llamará gubernativa y que se compondrá de los vocales propuestos al virrey. Dense cuenta, o sea, esta es una transición como la que hubieran querido los síndicos del ayuntamiento en 1808. En 1808 estaban planeando una transición a la independencia en forma pacífica, con la participación del virrey Iturrigaray, que fue depuesto, y Hidalgo lo dice en su juicio, que los propios peninsulares, con Gabriel de Yermo,
que era el más rico comerciante, habían roto el orden establecido por la corona española al aprender a Iturrigaray y deportarlo a España. Y esto en 1808, y que de ahí, bueno, pues ya vienen las conspiraciones y la guerra insurgente. Entonces, pues el virrey participaría, se gobernaría interinamente por esta junta en tanto llegaba el rey, y si Fernando VII no se resolvía a venir, pues la junta o regencia mandaría en nombre de la nación mientras se resolvía a quién debe coronarse, dice textualmente el artículo 8. El artículo 14 se habla de que el clero conservará todos sus fueros y que pues mientras se reúnen las cortes y se da una constitución, se impartirá justicia de acuerdo a la Constitución española de 1812. Dense cuenta que en esto pues no estaba obrando de acuerdo, o sea, hizo un plan en el que consideraba que le daba pues a los insurgentes pues ya la independencia, y a los antiguos peninsulares, pues que se conservaba la monarquía, que se traería a Fernando VII o a alguien de su casa reinante, pero por otra parte, la Constitución de Cádiz estaría en vigor en tanto había una nueva constitución, y las cortes serían constituyentes. Estaban, pues, después de haber promulgado el 24 de febrero de 21 el Plan de Iguala, resulta que en agosto llega el representante de lo que se ha llamado en la historia de España el trienio liberal, cuando pues se obliga a Fernando VII a restablecer la Constitución de Cádiz, y entonces el gobierno liberal designa a Juan O'Donoghue capitán general y jefe superior político de la Nueva España. O sea, no viene como virrey, nótese, porque erróneamente se le menciona como el último virrey, pero no, estaban gobernando los liberales en España y lo designan capitán general y jefe superior político. Entonces, cuando llega y ve pues que ya se ha consumado la independencia, puesto que los antiguos grupos insurgentes, pues se suman al Plan de Iguala. El ejército realista también se suma al Plan de Iguala elaborado por Iturbide, pues entonces decide reunirse con él, y ambos firman los tratados de Córdoba, en Córdoba, Veracruz. Y ahí se establece que el gobierno que tenga esta América, que ya se reconoce, y ahí les puse artículo 1, como nación soberana e independiente, en lo futuro se llamará Imperio Mexicano. Y pues este Imperio Mexicano establecerá una monarquía constitucional moderada, se llamará reinar a Fernando VII, a su hermano Carlos, o a Francisco de Paula, a Carlos Luis, y al final de todas estas invitaciones de los miembros de la casa reinante de Fernando VII, va a decirse que si ninguno de todos ellos quería venir, pues se designaría a quienes las cortes decidieran.
Se van a nombrar 2 comisionados por O'Donoghue que irán a España a entregar copia de este tratado a Fernando VII, y pues si él no acepta, que les diga a su hermano y a los infantes. En el artículo 8 se establece que el propio O'Donoghue será miembro de la Junta Gubernativa que nombrará una regencia en la que pues será formada por 3 personas, y ahí ellos serán los encargados del ejecutivo y gobernarán en tanto llegue el monarca. Y el propio O'Donoghue utilizaría su autoridad para el retiro de las tropas españolas. Y en efecto, pues se constituye la Junta Gubernativa, como vemos en la siguiente lámina. El ejército entra victorioso, el ejército trigarante, a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 21, y el 28 se instala la Junta, compuesta por 38 miembros, que eran todos miembros del clero y antiguos realistas. Funcionó como poder legislativo, instaló la regencia y convocó a elecciones de diputados. Pero no había en este grupo ningún insurgente. Esta Junta Provisional Gubernativa terminará sus funciones el 24 de febrero del 22, y pues mientras tanto se señala que las nuevas cortes tendrán las mismas facultades que otorgó la Constitución española a las cortes gaditanas. La regencia se va a designar también en septiembre de 28. Esta regencia va a estar, pues obviamente el que la preside es Iturbide, estará Juan O'Donoghue, el propio Juan O'Donoghue, que después va a morir, va a enfermar y muere, y Manuel de la Bárcena, que era miembro del alto clero, José, estos eran los 3 titulares y 2 suplentes, José Isidoro Yáñez, oidor, y Manuel Velázquez de León, que había sido secretario del virrey Lizana y Beaumont. Nuevamente no hay tampoco ningún insurgente. Esta regencia, pues, es el ejecutivo provisional, en tanto, pues, siguen adelante los trámites para, pues, formar al Congreso. Se llama al Congreso, pero esto lo vemos en la próxima lámina. Resulta que en febrero, claro que tardaban 3 meses en llegar la correspondencia de Europa a América, esto no lo saben en ese momento. En febrero de 22, la corona española recibió los tratados de Córdoba y los declaró nulos e ilegítimos. Y obviamente, repito, sin saber esto, se instala el Congreso Constituyente, que originalmente tuvo 102 diputados y llegaron a sumar 156. La mayoría eran borbonistas. Había aquí sí algunos insurgentes, de los antiguos insurgentes, que ahora se les llamaba patriotas. Había republicanos, estos antiguos patriotas eran republicanos, y hay que decir que ni los borbonistas ni los patriotas simpatizaban con Iturbide. En el Congreso, el número de los iturbidistas era minoritario. Y lo primero que hicieron estos diputados fue establecer la soberanía
del Congreso. Y aquí, Alamán nos habla de cómo, pues, eran contrarios unos y otros a Iturbide, quien no contaba con mayoría en el Congreso. Cuando ya se sabe, del rechazo, los tratados de Córdoba, en la siguiente lámina, pues resulta que personajes que después van a tener también una importante participación en otras constituciones del inicio de la vida independiente de México, como José Miguel Guridi y Alcocer, reitera que debe de formarse una comisión para hacerle el ofrecimiento formal de la corona imperial de México a Fernando VII y a los príncipes de la casa de los Borbones. Y se nombró a quienes iban a redactar el documento de ofrecimiento del trono, que estuvo integrado por Rafael Echenique, Juan Obregoso, José Ignacio Espinosa y José María Faguaga. Mientras estos señores estaban haciendo el documento para mandar una comisión para ofrecer el trono a Fernando VII, en la noche del 18 de mayo de 1822, Pío Marcha, sargento del batallón de Celaya, hizo pues que hubiera un motín con la tropa y proclamó a Agustín I emperador de México. Esto, pues a la mañana siguiente, el 19, pues se reunieron, obviamente los que fueron los diputados iturbidistas y pidieron declararlo a Antonio I emperador de México. Se tenía pues la duda de si había quórum, porque bueno, si eran 156 los diputados de este Congreso, pues nada más había 90. Y pues no estaban todos, y el propio Guridi y Alcocer, Lombardo, Musquiz, Mangino, pidieron que no se precipitaran, que había que consultarlo con las respectivas provincias. Sin embargo, pues no se quiso, los iturbidistas no quisieron esperar más, y pues de estos 67, estaban los 67 que eran iturbidistas, estos se asistieron todos, los otros no, y entonces se votó el nombramiento de Antonio I con 15 votos en contra. Después de esto vino la ceremonia de coronación. Pero me gusta, antes de que pasemos a la ceremonia de coronación, me regresa por favor la lámina. Me parece muy importante el texto de Alamán y se los quiero leer. Quedó pues nombrado a don Agustín de Iturbide primer emperador constitucional de México, como se nombraban los emperadores de Roma y Constantinopla en la decadencia de aquellos imperios, por la sublevación de un ejército o por los gritos de la plebe congregada en el circo, aprobando la elección de un senado atemorizado o corrompido. Estas son palabras textuales de Lucas Alamán. Entonces pasamos a la ceremonia de coronación. Se llevó a cabo en la Catedral Metropolitana en presencia de los obispos de Puebla, Guadalajara, Durango, Oaxaca. Hubo salvas desde las 8 de la mañana hasta el anochecer, y en el acto pues se mezcló el protocolo de tradición española con el de tradición francesa, más francesa.
como había sido coronado Napoleón. Ahorita veremos, una comitiva fue a recogerlo al palacio, lo condujo a catedral en un desfile y el presidente del Congreso, el borbonista Rafael Mangino, le colocó la corona en las sienes a Iturbide y este a su vez coronó a su esposa Ana María Huarte, como Napoleón había hecho con la emperatriz Josefina. Pues se cantó el Te Deum, se dio la misa y había hostilidades múltiples ya desde ese momento, entre ellos los masones antiturbidistas encabezados por el quiteño Vicente Rocafuerte. Aquí es muy importante también leer el texto de Lorenzo de Zavala sobre estos hechos, porque Lorenzo de Zavala fue personalmente miembro de la Junta Instituyente, la que va a nombrar Iturbide cuando disuelva al Congreso. Y esto es lo que dice Zavala. Todo parecía una comedia. Se querían imitar las cortes de Europa. Tan desairado, tan desaliñado, tan desnudo, tan cómico, que parecía en cada acto, en cada paso, en cada ceremonia, pues que los representantes tenían que recordar su papel. Es la descripción que hace Zavala del acontecimiento. La oposición a Iturbide pues fue inmediata, de hecho se había dado desde antes de la coronación. Ya había habido unos americanos ilustrados, Ramón López Rayón, hermano de Ignacio, el que hizo los elementos constitucionales, estaba descontento por la forma en la que se habían elegido a los diputados constituyentes y quería que hubiera una elección del pueblo que pudiera elegir con libertad a los diputados. Por otra parte, los militares españoles fieles a la corona de España, pues se rebelaron con José Dávila a la cabeza para restablecer el dominio español. Hay que recordar que se quedaron atrincherados en San Juan de Ulúa hasta 1825, en que se les hizo rendirse y dejar esta posición pues tan importante por estar frente al puerto de Veracruz. También hubo conspiraciones republicanas. Por ejemplo, en Michoacán, pues querían reunir otro congreso para proclamar la república, esto desde agosto de 22. O sea, al mes de que había sido la coronación. Y en agosto, Iturbide mandó a aprender a diversos diputados que sí eran partidarios de la República, como Servando Teresa de Mier, que era de los antiguos patriotas, Carlos María de Bustamante, José María Faguaga y José Joaquín de Herrera, entre otros. Ante esto, pues hubo otra sublevación en septiembre de Felipe Garza en Nuevo Santander en contra de las detenciones de los diputados. Y bueno, pues la situación en el Congreso era pues imposible para Iturbide porque pues les reclamaban todo, los borbonistas les reclamaban no haberse esperado a que se fuera una comisión
a ofrecerle el trono a los Borbones. Los antiguos patriotas pues no estaban de acuerdo con que se hubiera presionado al Congreso para declararlo emperador, querían una república. Entonces, ante todo esto, lo que hace pues Iturbide es disolver al Congreso. Pero aquí hay un texto de Lucas Alamán que también me parece muy interesante que pues puedan ustedes tener contacto con este testigo presencial de los hechos. Él habla de que este entronizamiento de Iturbide pues fue repentino y pues no era aceptado por la gente, que los que lo habían visto como su compañero, su subalterno o la clase alta y media de la sociedad, que le habían visto como inferior o como igual, no consideraban tan repentina elevación, sino como un golpe teatral, y no podían acostumbrarse a pronunciar sin risas los títulos de príncipes y princesas. Hasta aquí, a la mano. Pues entonces, ante esta difícil situación, como les decía, pues Iturbide decide disolver al Congreso, como vemos en la próxima lámina, y lo sustituye por una junta instituyente, integrada por 47 miembros del Congreso disuelto. Entre ellos estaban Miguel Guridi y Alcocer, Lorenzo de Zavala y otros como Francisco Puig o José María Covarrubias. Esto lo hace en octubre de 22. Y pues se da también la orden de aprender a antiguos patriotas como probables conspiradores. Son aprehendidos Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. Y esta junta instituyente va a dar el reglamento provisional político del Imperio Mexicano, que estaría en vigor y se encargaría de hacer pues ya se llamaría a otro congreso hipotéticamente, ¿verdad? Porque pues ya no se dio, para hacer una constitución. No era una constitución, sino un reglamento provisional que establecía que quedaba abolida la Constitución española y que el gobierno sería monárquico, constitucional, representativo y hereditario. Tiene 100 artículos en 8 secciones. Como les decía, pues se va a suprimir ya la Constitución de Cádiz, la monarquía hereditaria, todos serán mexicanos sin distinción, la religión católica como única, sin tolerancia de ninguna otra, y el poder legislativo sería esta Junta Nacional Instituyente encargada de elaborar el proyecto de constitución, que ya nunca elaboró, y el poder ejecutivo pues residiría en el emperador, el judicial en los tribunales, y se conservaban los fueros para el clero regular y secular. ¿Y qué pasó en en el exterior, en estos pues meses, 8 meses que dura el primer imperio mexicano, el efímero imperio mexicano?
pues que Centroamérica se va a unir al imperio. En las diferentes provincias centroamericanas, pues había también republicanos y monarquistas. Los de San Salvador, o sea, de El Salvador, eran republicanos. Pues, hubo diferentes intentos que empezaron a plantear la independencia desde 1811, luego en 1813 en Guatemala, en 1814 otro movimiento en San Salvador y en 21 en Guatemala se va a nombrar a un capitán general, acuérdense que era la Capitanía General de Guatemala, que simpatizaba ya con la independencia. Finalmente, en 1821 se da el Acta de Independencia de la América Central, que incorpora a Guatemala, Chiapas, Comayagua, San Salvador, Nicaragua y Costa Rica, y que rompen sus ligas con el Imperio Español, y en enero de 1822 se integran al Imperio Mexicano. Solo en El Salvador, pues se negaron a esta unión, rompieron relaciones con Guatemala, y ante esto, pues va a mandar Iturbide al general Filisola para someter a los republicanos salvadoreños. Los derrota y finalmente El Salvador jura lealtad a México y al emperador. Pero, pues cuando viene la caída del imperio, pues el propio Filisola va a reunir un congreso en Guatemala y se anula la incorporación de Centroamérica a México. Después, el Congreso de carácter liberal declara su independencia y establece una Asamblea Nacional Constituyente y la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica, conformada por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Solo Chiapas decidió mantenerse integrada a México. Después, bueno, se nombra ya un triunvirato, Filisola regresa a México y el Congreso mexicano reconoce formalmente la independencia hasta 24, cuando ya pues estaba por promulgar la Constitución Federal de la República en octubre de 24. Hubo oposición externa también al imperio de Iturbide. Aquí les puse, porque me parece que con ello queda muy clara cuál era la posición de Bolívar, que si bien había nombrado a Miguel de Santa María, un liberal mexicano al que había conocido en Jamaica, Bolívar, y lo nombró el representante de la Gran Colombia, para que, desde luego la Gran Colombia reconocía la independencia de México, y Santa María, como su representante, vendría en busca del reconocimiento de la Gran Colombia, firmar un tratado de amistad y comercio. Santa María fue recibido oficialmente, fue el único diplomático que había en el país con este carácter, y no vio con buenos ojos pues la coronación de Iturbide. Incluso cuando fue invitado, se le iba a llevar con una escolta a catedral,
a la ceremonia de coronación, él se pues rehusó a asistir, argumentó que tenía enfermedad y no participó. Después de eso, pues se tuvo conocimiento de que Santa María, que era un liberal republicano, pues se reunía en su casa a Mier, a Iturribarría, a Anaya, a otros republicanos que planeaban derrocar a Iturbide, por lo cual el gobierno de Iturbide para que saliera del país. Una vez que el imperio fue derrocado, se restablecieron. Hay un poco de interferencia. Por favor, cerrar sus micrófonos. América García, se me hace que es que tiene abierto el micrófono. Por favor, cerrarlo. Rubén, si lo puedes silenciar. Gracias. Adelante, Patricia. Sí, entonces le refería yo que pues cuando se tuvo noticia por el gobierno de Iturbide de que Santa María pues reunía a los republicanos que querían acabar con el imperio, pues se le expulsó del país, se le dieron 6 días para salir, pero justo pues va a ser el tiempo, bueno, después cae el imperio y entonces obviamente se restablecerán las relaciones con la Gran Colombia y será el primer país con el que México firme un tratado internacional. Firma el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre la República de Colombia y la Nación Mexicana. Y este tratado además nunca fue denunciado. Yo les decía a los colombianos que seguía en vigor, porque pues jamás se concluyó. Pero aquí tienen ustedes lo que Bolívar le escribió a San Martín, que nos dice qué es lo que pensaba del imperio de Iturbide. Y dice lo siguiente: si el gabinete español acepta el tratado hecho, o sea, se estaba refiriendo a los tratados de Córdoba entre Iturbide y O'Donoghue, y se traslada Fernando VII u otro príncipe europeo a México, querrá España tener soluciones parecidas con los otros gobiernos libres de América, por lo cual una situación así causaría alteraciones muy sensibles a los intereses de los gobiernos de América. O sea, desde luego reprobó en los tratados de Córdoba, en los que se invitaba a Fernando VII a gobernar en México. También hubo oposición por parte de Estados Unidos. Iturbide nombró en septiembre de 22 a José Manuel Sosaya para que fuera al vecino, al presidente James Monroe, y buscar su reconocimiento y firmar un tratado de amistad y comercio y negociar un empréstito y también el apoyo en caso de una guerra con España. Y en las instrucciones secretas se le pide conocer la opinión de Estados Unidos sobre el imperio, cuáles eran sus ambiciones en cuanto a límites, qué establecimientos tenía en la frontera y dar un informe de sus fuerzas militares y navales. Antes de que fuera expulsado Miguel de Santa María
de México buscó a Poinsett para tratar de que Washington no reconociera al imperio. Sin embargo, Sossaya fue recibido por el presidente Monroe y también pues reconoció la independencia. Y antes de pues firmar cualquier tratado ni nada que se le pareciera, mandó a Joel Robert Poinsett para que viniera como agente confidencial. No era todavía ningún representante diplomático. Simplemente lo mandó para que Poinsett verificara cuál era la situación real del imperio. Poinsett escribe, y se los recomiendo, es una lectura que les recomiendo, sus notas sobre México, donde habla pues de cuáles fueron sus impresiones de Iturbide y de su corte. Y aquí les pongo nada más una frase, que pues había usurpado la autoridad y que su ejercicio del mismo era arbitrario y tiránico. Entonces, desde luego, y también habla, ya eso no se los puse, pero también habla de que le parecía pues ridículo a todo el protocolo que se había puesto para la corte, etcétera, etcétera. Ya sabemos que Poinsett regresará después, ya como ministro plenipotenciario, con facultades amplias para firmar tratados de límites y comercios por el presidente John Quincy Adams. Entonces, con esa oposición externa e interna que ya hemos referido, pues hubo una serie de levantamientos que rápidamente condujeron al fin del primer imperio. Antonio López de Santana, este personaje que será el que entre y salga del poder ejecutivo desde esta aparición en diciembre de 22 hasta que se vaya del país en 1855 al triunfo de la Revolución de Ayutla. Pues Santana, que primero había sido realista, luego fue trigarante, se unió al ejército de Iturbide, lanzó dos planes. El primero fue en Veracruz, declarando la nulidad de la investidura imperial por haber forzado la voluntad del Congreso. Posteriormente, va a lanzar el plan de Casamata, en el que se convoca a un nuevo Congreso y cuando Iturbide manda al ejército trigarante al mando del general Echeverri para someter a Santana, pues he aquí que su propio ejército, el ejército que había sido realista y después iturbidista, pues se une a Santana. Ante semejante situación, pues Iturbide restablece el Congreso en marzo de 23 y bueno, pues solamente para abdicar al trono unos días después. El Congreso en abril, primero se le dejó salir, etcétera, pero en abril lo declaró traidor y fuera de la ley en caso de que se presentara en el territorio mexicano y enemigo público del Estado. Él estuvo en Europa y después regresó en julio de 24, pues azotó la marina y al desembarcar
fue arrestado y condenado a muerte, fusilado el 19 de julio de 1827, o sea, 5 años después de su coronación. Así termina el efímero imperio de 8 meses, y Lucas Alamán escribe al respecto que pues este es el ejemplo de lo que pasa con un hombre en su repentina exaltación y pronta caída, y que pues nos da uno de los más poderosos ejemplos que la historia puede referir de la inconstancia del favor y aplauso popular. Hasta aquí el texto de Alamán. Pues en efecto cae el primer imperio, pero no desaparece el monarquismo. Desde la insurgencia, como vimos, habían surgido los dos proyectos de nación, el monárquico y el republicano. Primero se pensó en el monárquico y en mantenerle el trono a Fernando VII, pero al venir la represión de los realistas y la muerte del síndico del ayuntamiento, Primo Verdad, pues va a venir las conspiraciones y la guerra de insurgencia que duró 11 años. En plena guerra se dio pues ya el tránsito de la monarquía a la república en la primera Constitución de México, pero en la negociación de el fin de la guerra insurgente se regresó a la monarquía. Este es un caso muy importante que es distinto a lo que sucedió en Sudamérica. Aquí, como habíamos dicho, se dio un movimiento popular con todos los grupos sociales, se liberó a los esclavos, las castas, y se transitó a la república en la insurgencia. Pero después, la forma en la que se dio la negociación para el fin de la guerra insurgente retomó la idea de la monarquía. Esto no va a suceder en los países sudamericanos, en donde se continuará ya con un régimen republicano. Y tras la caída del primer imperio, como les decía, el monarquismo prevaleció. Se consideró que Iturbide fracasó por ser un improvisado, por lo que él mismo había escrito en el Plan de Iguala, cuando habla de que hay que traer a un monarca ya hecho. Y entonces, ¿qué es lo que se pensó? Pues en cada crisis de la República resurgía el monarquismo, que cobra gran fuerza después de que Estados Unidos le quita a México más de la mitad de su territorio, y en medio de la Guerra Civil de Reforma se pacta la intervención francesa para el establecimiento del Segundo Imperio. Y será hasta la caída del Segundo Imperio cuando se resuelva la dicotomía monarquía o república, triunfando la República Federal y laica. Pues hasta aquí sería mi presentación y estaré gustosa de escuchar sus comentarios y sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Patricia Galeana, por esta magnífica conferencia. Yo creo que esto que has dicho se refleja mucho en los comentarios, ¿sí? Estos comentarios que están divididos, hay críticas a favor, en contra del imperio. Yo más bien te invitaría un poco a que los leyeras,
Algunos ya han respondido, el mismo público, por ejemplo, el caso de la corona, que dónde quedó la corona, que no eran coronas como en Europa, etcétera. Los mismos seguidores andan respondiendo estas cuestiones, ¿no? Pero sí se muestra esa, como dijéramos, no hay una unidad, dijéramos, hay una presencia fuerte a favor y en contra del imperio, cosa que es muy interesante, pero también hay algunos de los estudiantes, profesores que nos siguen, que lo que buscan es una reconciliación, es decir, ante el pasado, ¿no? Bueno, yo creo que por ahí estarás viendo un poco los comentarios. Pues son muchísimos, pero vamos a ver, bueno, aquí que no existieron las reuniones de la profesa, no, sí existieron, ahí sí, con mi querida amiga Lupita, pues no, no coincido porque pues he visto muchas, ella ha investigado mucho en los archivos de Inglaterra, pero yo había investigado mucho en los archivos de México. Pues viví 6 años en Lecumberri, imagínense ustedes leyendo todos estos documentos y también en el Archivo de Relaciones Exteriores, otro tiempo igual en los archivos de Washington y hay muchas pruebas de que sí existieron. Que por qué se llamó México y no Anáhuac fue discutido, bueno, algún momento el nombre de Imperio de Iturbide, pero es como están entrando tantos, ya luego los pierdo. Sí, Bueno, así. el nombre del Congreso de la Náhuac fue idea de Carlos María de Bustamante. Y el que tengamos México con X y no con J es precisamente, bueno, esto fue de Teresa de Mier, es ir a las raíces del pueblo mexicano, que son las culturas originarias. Y por esa razón, pues se habló del Congreso de la Náhuac y después se decidió que México lo escribíamos con X y no con J, como los españoles. Pero no sé si irme hasta... No, bueno, esto de que a quién le hacemos caso, ¿saben qué? A quien les enseñe los documentos. No se queden con lo que digo yo, ni con lo que dice Lupita, no, no. Vayan y vean por ustedes mismos los documentos. Y ahí en los documentos, pues podemos cotejar la información de todo esto. Y qué otra cosa, me voy hasta atrás, pues no sé si, a ver si nos da tiempo y voy empezando. Ah, no, pero primero creo que nada más son las, eh, Sí, las asistencias. las asistencias. A Más ver bien si, es hacia el final. Daniel Gutiérrez quiere comentar algo. Tú dices si de viva ¿sí? voz quiere su pregunta. Adelante. Adelante, Daniel. Prende tu micrófono. Muchi- Muchísimas gracias, doctora. Es un verdadero honor poder hacerle esta pregunta. La sigo desde 2017, que la conocí cuando dirigía el INERM y pude estar en el ciclo de Historia Diplomática de México. Y hoy me llevo de nueva cuenta, bueno, muchas preguntas que me motivan a seguir estudiando este proceso histórico que es de la consumación de la independencia y el efímero primer imperio. Y me llamó mucho la atención el leer, bueno, y escuchar de viva voz la crítica de Lucas Alamán al imperio de Iturbide. Si él es el padre del conservadurismo mexicano, me llama mucho la atención que tenga esta crítica férrea respecto de este periodo histórico. Mi pregunta es, ¿cuál es el motivo de que Lucas Alamán tuviera esta opinión? Y no sé si tenga que ver con el tema de los borbonistas y los republicanos. Muchas gracias y es un honor hacerle esta pregunta, doctor. Muchas gracias. Me da gusto que nos volvamos a encontrar. Bueno, Alamán
a mí me parece que es de los autores, ya ven que tenemos a los testigos presenciales que escriben pues las primeras historias de la independencia. De hecho, el primero que escribe es Teresa de Mier, precisamente. Y bueno, y después pues las lecturas clásicas son Cerecero, Alamán, Zavala y Mora. Y Alamán, en efecto, es el líder del conservadurismo. ¿Y por qué critica a Iturbide? Bueno, porque él coincide en que era un improvisado. Él, por eso, primero estaba como la República Unitaria, pero terminó, como ustedes recordarán, apoyando a la monarquía, pero con un príncipe europeo, porque estaba repitiendo pues prácticamente lo que el propio Iturbide escribió. Esto es muy interesante y se los voy a releer. En el Plan de Iguala escribe tal cual que hay que traer a Fernando VII y en su caso a los de su dinastía o de otra reinante, inclusive abre la puerta para que si no sean Borbones, que sea otra reinante. Este es el artículo 4, y que sean emperadores ya hechos, o sea, un monarca ya hecho para precaver los atentados funestos de la ambición. Entonces, yo, pues, por eso les leí lo que decía Alamán. Alamán dice que pues les causaba risa que ahora tuvieran que hablar de la familia de Iturbide como si fueran, pues, una familia real, cuando no lo era, de acuerdo, pues, a las tradiciones eh, de las monarquías europeas. Entonces, por eso es que tanto a Alamán como a Zavala les parece cómico, les parece que era algo forzado, que no, que les costaba mucho trabajo aceptar a la gente. Entonces, pues esa es la situación. Sí era conservador, pero no estuvo de acuerdo con que Iturbide. Él seguramente habría preferido que se mandara la comisión a Europa y que viniera un Borbón a gobernar. Por otra parte, vi aquí, pero ya se me perdió. Sí. Me dice Elizabeth que porque si lo del sacerdote que participó en la dirigencia del movimiento independentista no se reprodujo en Sudamérica. No, en Sudamérica, haga de cuenta si aquí no hubiera existido Hidalgo y hubiera sido Allende el que encabezara el movimiento. Allende no habría abolido la esclavitud, tampoco habría suprimido las castas y habría querido, como lo llegó a decírselo al propio Hidalgo, quería organizar un ejército formal, tener grandes batallas, tomar la Ciudad de México. Era otra visión muy distinta al de un cura ilustrado de pueblo, que era lo que tenía Hidalgo. Hubo algunos otros curas que en Centroamérica también organizaron conspiraciones, pero en Sudamérica van a ser los grandes militares criollos los que lleven a cabo el movimiento independentista. Y voy a bajar poquito a poco a ver si me encuentro otros, que el parecido de Guerrero. No, pues es muy difícil, hay mucha idealización. Lo que se sabe, o sea, de estos personajes, inclusive de Hidalgo, hay un dibujo
que es el más parecido a Hidalgo, que no se parece para nada al Hidalgo que nos han dado los artistas a lo largo del tiempo. Sí se dice en la descripción de Alamán, porque Alamán lo conoció a Hidalgo, que tenía grandes entradas, el cabello cano, que era cargado de espaldas, así dice textualmente, pero pues no podemos decir que se parezca. Y bueno, aquí son saludos. Vamos a ver si me encuentro otro. El acto donde se corona como emperador debió generar el rechazo de la corona de España. Sí, bueno, España quería, no aceptó la independencia. Por eso los españoles se parapetaron, se fortalecieron en San Juan de Ulúa hasta 1825. Hubo un intento de reconquista en 1829, que fue un fracaso, y hasta después de que se murió Fernando VII, en 1833, empezaron las negociaciones para el reconocimiento de la independencia y para firmar un tratado de paz entre México y España, que se va a firmar en 1836. Y sí que les sorprende lo que dicen Lucas Alamán y Zavala. Bueno, pues fueron testigos presenciales y están diciendo, a mí me parece que es muy valioso su testimonio, porque además les estoy dando a un liberal y a un conservador, y los dos coinciden. Ese era el sentir de la sociedad de la época. Bueno, ya las cuestiones, gracias a Jacobo, bueno, lo de sus bienes, en eso ya no me meto. Agradezco pues los saludos que se Desde piensa. Puebla, la Universidad de Puebla, allá que te extrañan mucho, que ojalá que vuelvas pronto. Sí, con gusto. Sí. Y bueno, aquí están hablando de otros textos de colegas extranjeros, que sí, me parece muy bien. Hay que leer extranjeros, pero hay que leer también a los mexicanos, porque a veces me parece mal que en una conferencia, si no se cita a fuentes extranjeras, pareciera que no es lo suficientemente importante la conferencia o la exposición. Que es Arenal. Sí, hemos participado en varias cosas con Jaime del Arenal, y sí, él se ha dedicado a estudiar mucho. No sé si ves alguna otra pregunta, Manuel, que tú me No, digas. yo creo que con esto concluiríamos, ¿verdad? De esta tan interesante y sobre todo, como siempre comentamos, estas conferencias, estas clases sirven para que cada quien después forme su propio criterio y se vaya a las fuentes, ¿verdad? Que lea lo que se ha escrito para que cada quien pueda tener una opinión o finalmente una convicción de lo que ha sucedido, siempre viendo los documentos, como dice la doctora Galeana, porque si no nos quedamos con lo que se ha dicho y se ha repetido y que finalmente pues va quedando como una verdad y uno ve los documentos y pues no se sostiene, ¿no? Sí, a mí eso me interesa muchísimo, y fíjense que no solamente los documentos de los personajes, en este caso, pues lo que escribió el propio Iturbide, lo que escribieron los testigos presenciales de su época sobre él, sino también los documentos, porque después se cita al Plan de Iguala, pero nunca se ha leído el Plan de Iguala. O se cita al reglamento del imperio, pero no se han leído sus artículos. Entonces, bueno,
ahí también eso me parece muy importante que se haga. Y aquí me encontré otra pregunta, que si Iturbide realmente pensó recuperar el poder, que si no le informaron de la situación real, pues no fue, o fue mal informado y creyó que podía recuperar. Ahí hay divergencias, hay quienes dicen que no tenía conocimiento, que lo habían declarado fuera de la ley, otros sí. Luego hablan, se me pasa porque los paso muy rápido, no sé, hay otro de Guerrero, que fue un hombre, es un hombre muy interesante, también tiene, como ustedes saben, un fin trágico. En fin, son muchos este, otros comentarios que pues tal vez nos llevaría otra hora contestarlos Exacto. todos. Exactamente. Pues nuevamente muchísimas gracias. Esperamos tenerte otra vez con nosotros, doctora Patricia Galeana, porque siempre nos enriqueces mucho. Y a nombre del Muchas Centro de gracias. Estudios, particularmente, te damos las gracias y en espera de saludarte personalmente también. Uno de Eso estos días. Mira, esperamos. Daniel Nogués te manda flores y te manda muchos besos y demás, así que Ay, gracias, Javier, qué gusto. Hace Daniel, mucho que no. Daniel, perdón. Daniel, sí, ujú, Muchas gracias. que está en Escocia, por cierto, ¿eh? O sea, ya está más Ah, desvelado que otra cosa, pero bueno. muy bien, pues gracias, Daniel. Bueno, pues gracias a todos y pues con esta conferencia concluimos este pequeño ciclo sobre Agustín de Iturbide y ya anunciaremos nuestro próximo curso. Muchos comentarios, que sigamos con la historia novohispana, con la independencia. Pues sí, vamos a seguir sobre ese tema, que el Centro de Estudios se ha centrado mucho en estos temas, pero que despiertan un gran interés. Pues nos vemos pronto. Patricia, nuevamente muchas gracias y muchos aplausos por Gracias. parte de todo el público que te está viendo, que no se despegaron. Así que bueno, Muchísimas gracias, pues, a todos y a todas, y a que esto les lleve a hacer lecturas de este exactamente, periodo, ¿verdad? exactamente, claro que sí. Muchas Bueno, gracias. gracias, Manuel. Un abrazo A ti, fuerte. hasta luego. Hasta pronto.